empezar a diseñar un poco el recorrido de este tremendo viaje que duró casi un mes y en coche hasta lo más lejos fue Estocolmo, que está aquí. Entonces fue en varios días, tranquilamente. Ahora veremos. Este viaje lo he dividido en 3 partes porque es como muy largo, ¿no? Entonces, para que los vídeos no sean demasiado largos. Y este primer vídeo pues es la salida desde España, en concreto desde Barcelona, y vamos a ir hacia pues el primer lugar que nos interesará será Estrasburgo, el primer lugar importante. ¿Por qué? Pues porque Estrasburgo está aquí, que ya es un lugar pues cercano al recorrido que vamos a hacer sobre Dinamarca, pasando un poco obligatoriamente por Alemania, pero de pasada. Estaremos ahí en Estrasburgo, que es la sede del Parlamento también, del Parlamento Europeo, donde precisamente expuse en el año 98, pero 98. Este vídeo es del 87, concretamente, 1987, un poquito antes. Pero este fue mi primer contacto con Estrasburgo, porque curiosamente que no tenía yo ni idea en ese momento de que iba a volver ahí, ¿no? Entonces, después de Estrasburgo, iremos hacia Dinamarca por el camino que vamos a ver ahora aquí, ¿no? O sea, vamos a dirigirnos por este camino hacia aquí, o sea, no sé si pasamos por Hamburgo, me parece, a la vuelta sí que pasamos por Hamburgo. Pero a la ida por Kiel sí, no sé, supongo que sí, que pasaríamos por aquí porque no hay muchas más opciones si vienes de esta parte del sur, ¿vale? Kassel, en Alemania y todo esto. Entonces Kiel fue uno de los sitios, o cerca pasamos de Kiel. Cuando estuvimos por aquí, Copenhague lo tenemos aquí, fijaros qué complicado va a ser toda esta zona cuando os lo explique luego. Es decir, cuando llegamos aquí vimos en el plano que había una cosa bastante curiosa en el mar, porque fijaros todas las islas que hay aquí alrededor en Dinamarca. Pues en Romo, exactamente, Romo es una pequeña isla, pero que está unida por una pequeña carretera, está unida al continente, ¿no? Entonces, eso visto en el mapa me llamó mucho la atención y pensamos que era interesante de visitar, ¿no? A ver si se puede ver un poquito por aquí. Ahora mismo Romo, porque no lo acabo de ver, voy a buscarlo aquí. Aquí lo tenemos, esta es la isla de Romo y como veis tiene este pequeño hilo que la conecta con el continente, ¿vale? Entonces eso pues me parecía que era una situación bastante curiosa, ¿no? De ver esa carretera con tanto mar a ambos lados y demás, y entonces pues como pasábamos más o menos por ahí, pues fuimos a verlo, ¿no? Entonces tenemos ahí también una parada en Romo, muy interesante, mucho viento. Después de Romo ya nos vamos para Copenhague. Entonces Copenhague, la característica que tiene, que esto no lo sabes mucho hasta que no te metes en el tema, es que es una isla, o que está dentro de otra isla, y que hay que ir en barco, claro, porque no puedes ir de otra manera con el coche. Copenhague está aquí, en el medio de esta isla, como veis, en ese extremo de ahí, muy cerca de Suecia. O sea, esto de aquí ya es Suecia. Entonces, como estábamos por esta zona, pues nos acercamos al barco
me parece que por Odense, porque no hay otra opción. Aquí tienes un primer barco, ¿vale? Aquí hay un primer barco. Aquí hay un primer barco que te pasa a la zona de Copenhague, dentro de la propia Dinamarca. Una vez ya estás en la zona de Copenhague, pues ya visitamos Copenhague, etcétera, etcétera, y algún alrededor, alguna cosa y tal. Y luego, para pasar a Suecia, pues fuimos por Aarhus, exactamente. No recuerdo ahora mismo dónde está Aarhus. A ver, vamos a ver aquí, Aarhus. Aarhus está ahí. Sí, creo que fuimos un poquito más altos para pasar la noche, conocer un poco más esa zona norte, y luego ya cogimos la vía única que hay para Copenhague, que es esta que os decía, del barco por aquí, llegas a Copenhague, y para ir a Suecia pues tienes que coger otro barco que me parece que se coge también por aquí, por esta parte de Helsingborg. O sea, por aquí es donde se coge el barco para Suecia, y Suecia tienes dos posibilidades, que son las que hicimos, que fuimos a la ida por un sitio, fuimos por aquí, por esta carretera principal, Jönköping, Linköping, Norrköping, hasta Estocolmo. ¿Vale? Llegamos a Estocolmo y luego la vuelta la hicimos por un poquito diferente, por Gotemburgo, ¿no? Gotemburgo, dimos la vuelta por aquí, y en Gotemburgo sí que también cogimos el otro barco, que existe la posibilidad de cogerlo y que te enlaza también ahí con el continente. De Gotemburgo directamente a Skagen, creo que es Skagen, vas ahí y ya vuelves de nuevo por esta parte de Dinamarca. No sé si Aarhus fue a la vuelta, no recuerdo bien ahora mismo. Entonces, pues, luego ya vuelves por abajo, ya te evitas todo el tema de Copenhague, que está aquí a la derecha, y sigues bajando hasta Hamburgo, que sería a la vuelta lo que vimos, ¿no? En Hamburgo es una siguiente parada, que eso será seguramente la parte última, la tercera parte, porque la segunda, como os decía, es Estocolmo únicamente. Estocolmo será la segunda parte, y Hamburgo y Luxemburgo, que es también otra parte que visitamos justo porque ya estábamos ahí. De Hamburgo nos vamos a Luxemburgo, que está aquí, ¿vale? Luxemburgo es esta cosa pequeñita que tenemos aquí, que si no vas a Drede, pues no vas. O sea, es una cosa muy pequeña, que está ahí metida entre Bélgica y Alemania. Y bueno, toda esta zona de Düsseldorf, Colonia, Bonn, todo esto también lo conoceríamos posteriormente mucho, porque he expuesto muchas veces por ahí, he trabajado mucho con Alemania. Pero en este caso era de Hamburgo, solamente de Hamburgo, iríamos por aquí hasta Düsseldorf, o sea, perdón, hasta Luxemburgo, simplemente Luxemburgo, y ya vuelta a casa. Conoceremos un poco la capital de Luxemburgo y algunos paisajes que tiene allí, que son muy bonitos, muy interesantes. También esos sitios pequeños que están muy bien conservados. Veis ahí un poco la imagen del Maps. Pero bueno, lo veremos más adelante. Ahora vamos a salir hacia Estrasburgo, que es lo que nos ocupa, y empezar ese viaje tremendo de varios días en coche hasta hasta Estocolmo, que es el punto más lejano de todo el viaje.
ya empezamos a prepararnos después del descanso para la carretera, que nos queda todavía bastante para llegar hasta Estocolmo, pero bueno, de momento vamos a llegar a Copenhague y después de coger un barco y todo el tema, vamos a ir a ver Estrasburgo ahora, después de las carreteras que aún nos quedan para atravesar toda Francia, etcétera. Ya estamos ahí y por lo tanto nos queda un buen trecho hasta Estrasburgo, como he explicado antes en el mapa, pero que enseguida en el vídeo lo vamos a ver todo mucho más rápido de lo que fue en la realidad. Vamos a llegar al primer peaje, que siempre es una experiencia nueva en un país diferente y que además ahí había que pagar en la moneda del país, que en este caso creo que era Francia. Y ya llegamos a Estrasburgo. Esto ya es Estrasburgo, con una iglesia, gente ya tocando por la calle. Las casas típicas de Estrasburgo con esas vigas de madera atravesando toda la fachada, que lo hacen muy característico de toda una arquitectura de una época determinada, y que además Estrasburgo está muy cerca de Alemania, por lo tanto tiene, de hecho, Strasbourg, su nombre, tiene una influencia notable, ¿no? Porque también es un punto, de hecho ahí está la sede del Parlamento, como decía, ¿no? Es el Parlamento Europeo, una de las sedes que hay. Está Bruselas y Luxemburgo, son las tres sedes. Aquí vemos también, como en el viaje de Budapest, que la gente hace retratos en la calle de una calidad bastante espectacular, ¿eh? Es decir, que hay un nivel de retratistas en las calles de estos países que es muy interesante. Estos son frisos de la capital, de la catedral, con un montón de figuras ahí en esa composición arquitectónica, que tienen que ver con esta manera de hacer los retratos, como veis ahí. Estudio de las caras, de las cabezas. Trenecillos turísticos por las calles de Estrasburgo. Y ya nos vamos con mucha lluvia, como veis, hacia Dinamarca. Sin más dilación, tenemos ahora que atravesar un poco de Alemania, que es todo esto, porque en Alemania, como ya dije en otro momento, hay una velocidad tremenda por las autopistas
y cuando se levanta el polvo, que llaman ellos, que es esta lluvia con la velocidad de los coches, no se ve la carretera prácticamente y es una especie de nube que da un aspecto fantasmagórico a la carretera. Ya nos estamos acercando a Dinamarca. Ya hemos entrado, creo yo, en Dinamarca. Ya empezamos a ver esos murales en las paredes, en las fachadas de los edificios. Aquí tenemos a Kiel, estamos ya entrando en Dinamarca, un campo de un recuerdo de los campos de concentración. Las ventanas danesas, que tienen una diferencia con respecto a las alemanas o a las de otros lugares. Este es un simpático sistema de teleférico ahí, que es en la parte alta del edificio. Estamos ya en el puerto. Bueno, es uno de los puertos muchos que hay, porque toda Dinamarca está rodeada de agua, es prácticamente una península pequeña y estrecha, rodeada de agua por todas partes, con muchas islas. Flensburg.
promesas en el camino. Aquí ya estamos cerca de Romo. Dinamarca, esa es la bandera. Es una calle típica de Dinamarca.
Aquí vemos los diferentes paisajes que hay alrededor de todas estas islas. Sales un momento de la carretera, te alejas un poco y enseguida estás en el agua de nuevo viendo las playas especiales que no son como las de España porque el agua está mucho más fría y la arena tampoco es más salvaje y entonces tampoco está mucho más cuidada en ese sentido. Son playas salvajes, pero estéticamente son muy bonitas. La gente se lo pasa fantásticamente a nivel de familia, de los niños jugando. Y es un entorno, todo él muy agradable en verano, con la lluvia, con los coches cargados para pasar unas vacaciones en algún sitio. Y ya nos vamos acercando a la zona del primer barco, el que nos va a llevar hasta la isla de Copenhague, porque vamos en coche y entonces no tenemos otra opción que embarcar el coche en el propio barco, que es un ferry de estos, no llega a una hora de trayecto, bastante rápido, y aquí estamos ya colocando el coche, que justamente era de los primeros y nos lo pusieron en la otra punta del barco. Como veis, estamos atravesando todo el barco por abajo en este momento y también saldremos los primeros, claro. Estas son las diferentes tiendas que hay dentro del barco. Mientras tanto, puedes entretenerte mirando pues todos los souvenirs, todos los regalos, todas las cosas que nos ofrecen los daneses. Y desde la cubierta del barco también puedes ver pues mucho de todo lo que hay alrededor. Primero la salida del puerto y luego ya veremos en alta mar pues un montón de cosas, gaviotas, de todo. Los problemas de ruido en Santiago Bernabéu.
Copenhague tiene algo muy típico y conocido internacionalmente, que es el Tivoli, que es este parque de atracciones, jardín, de todo, donde hay actuaciones en una especie de anfiteatro, hay restaurantes, hay muchas cosas. Es el sitio de más diversión de la ciudad. Ahí vemos una actuación de una orquesta, por ejemplo. Tú pasas por ahí, oyes un rato y te vas a otro sitio, ¿no? Es una especie de como la Expo de Sevilla, ¿no? O sea, una serie de pabellones, de lugares, jardines, hay muchas cosas. Es un lugar para pasar un buen rato de diversión y de espera, quizás hasta otro momento de viaje.
Este es el segundo barco, el que ya nos lleva desde Copenhague hacia Suecia. También es un barco muy interesante en el sentido de que tiene muchas comodidades, como veis la cubierta aquí con mesas y sitios para sentarse. En el interior pues para comer, hay restaurantes, hay regalos. Me parece que este recorrido de Dinamarca a Suecia es un poco más complicado, por lo tanto es más largo y por lo tanto hay más cosas. Es un cambio de país, de alguna manera. Y por eso también hay unas colas de coches para el tema de los permisos, los pasaportes, no sé, las cosas de la época de control. Aquí ya estamos en alta mar y vemos un poco pues lo parecido que hemos visto anteriormente, pero ya yendo a otros mares y a otros países que en concreto se verán en un segundo vídeo donde llegaremos a Estocolmo y a partir de ahí estaremos ese vídeo solamente dedicados a Estocolmo. Ahí vemos un poco Estocolmo al fondo, lo hemos visto. Y ya estamos saliendo del barco.
Aquí vemos un bar típico sueco, una taberna, donde se sirven pues las típicas cosas. Tampoco es que cambie excesivamente, claro, las cosas de la comida y de la gastronomía sueca, que tiene mucho que ver con el pescado seco, el pescado aliñado con otras salsas y demás. Pero aquí, en el camino hacia Estocolmo, vemos algo que ya habíamos visto también en Dinamarca, y es una especie de celebración, de fiesta, algo que no acabamos todavía de entender, pero se trata de la fabricación de unos caramelos alargados con unos colores blanco y rojo, el- y que pues son muy típicos y muy significativos de esta zona, de tanto Dinamarca como de Suecia. Ahora vamos a ver un lugar donde los están haciendo eh, en directo. Los hay de todo tipo, en piruletas, pequeños, grandes, y claro, las colas que hay para comprar este tipo de dulces.
hemos visto un poco lo que hay en el camino desde Copenhague hasta Estocolmo. Después de los barcos correspondientes y demás, vemos toda una serie de paisajes muy interesantes y de construcciones de casas, pequeñas ciudades donde la vida pues también es muy agradable. Y ya pues os emplazo a ver la continuación, que es la segunda parte, como decía, de la llegada y la estancia en Estocolmo como gran capital de la zona norte de Europa. Y espero que os haya gustado este vídeo, espero que os suscribáis si no lo estáis todavía, que dejéis comentarios y que compartáis este vídeo con vuestros amigos, y que también recuerdo que hay un canal para miembros que podéis apuntaros también en la página de publicaciones, en la pestaña de publicaciones del principio del canal, lo podéis ver, y ahí hay una serie de posibilidades con varios tramos y varias posibilidades para cada uno según sus posibilidades. Pues hasta el próximo vídeo, que lo paséis bien y que disfrutéis con la pintura. Chao.